Que ya lo tenemos al economista Esteban Domecq, presidente de la consultora INVEC, en línea con el programa. Ya lo estamos saludando. Esteban, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día, gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, estamos viviendo dos jornadas. Hoy vamos a ver qué genera estas medidas que el gobierno anunciaría, el propio presidente Macri, y según cuentan antes de que abran los mercados, en principio, ¿qué expectativas tenés con estas medidas que han ya algunas de ellas trascendido, no? Bueno, claramente son medidas para apuntalar, digamos, la microeconomía. La economía venía transitando una fase o intentando transitar una fase de recuperación que le estaba costando mucho realmente poder llevarla a cabo. Y el cimbronazo que generó el resultado electoral de las PASO en los mercados financieros claramente van a poner en pausa toda la fase de recuperación que eventualmente podía tener esta economía. Digamos, entramos en un episodio donde la incertidumbre política se agranda, y eso obviamente se va a ver reflejado en el mercado financiero, en el precio de las acciones, de los bonos, de todos los activos argentinos y sobre todo en lo que va a ser el dólar. Entonces, en ese sentido, digamos, es importante el anuncio de las medidas. Entiendo yo que no son medidas que puedan resolver los problemas que tiene esta macroeconomía, los problemas de fondo, pero son importantes para que transitemos este escenario lo mejor posible, ¿no? Las medidas de fondo ya no le van a corresponder a este gobierno, dado que, bueno, estamos a pocos meses del final del mandato, ¿no? Sí, desde que se implementó el programa con el FMI, sí. Digamos, el programa del FMI es un programa de estabilización financiera que tiene como objetivo, o que tenía como objetivo, evitar el default y la disrupción financiera. Lo cierto es que los problemas que arrastra esta economía de déficit fiscal, de exceso de emisión, de inflación, de desequilibrio externo, de faltante de dólares, era una agenda que sí o sí ya estaba acoplado a los temas más estructurales de por qué esta economía no crece desde hace 8 años, y era una agenda que ya estaba por sí postergada para el próximo periodo presidencial. Lo que sí, digamos, eso sigue estando ahí. Yo creo que la economía argentina no puede empezar a crecer hasta que acá tengamos ya se ha definido quién va a ser el próximo presidente, y se implemente un nuevo programa económico ya más pensado en el crecimiento, teniendo en cuenta que el horizonte temporal se alarga, son ya 4 años vista, pero bueno, hasta el 10 de diciembre todavía falta mucho. Entonces vamos a tener una especie de parálisis económica, porque lamentablemente los tiempos de la política no están alineados a los tiempos de la economía, ¿no? Y un contexto de tanta incertidumbre política se resiente mucho en el plano económico. Claro. Esteban, esto vos decías, bueno, la noticia inesperada por lo abultado del resultado generó esto, pero se genera esto sobre una base de la economía que evidentemente tenía un montón de problemas, ¿no? Sí, lógicamente, digamos. La economía argentina tiene muchos problemas. No quiero hablar de décadas, aunque sí hay problemas que son de largo plazo. Pero tengamos en cuenta que estamos ante una economía que no crece desde el año 2011. Claro. Después del buen desempeño de la economía, del muy buen desempeño de la economía, del primer gobierno de Néstor Kirchner, el primer mandato de Cristina Fernández ya fue un mandato donde se deterioró mucho, y el segundo mandato fue un mandato totalmente perdido en términos económicos. Un mandato con inflación, con cepo cambiario, con destrucción de estadísticas, que en realidad había empezado antes, pero sobre todo con estancamiento económico, una economía que ya no pudo volver a generar empleo privado, una economía que sistemáticamente agudizó su problema monetario e inflacionario, y donde se fue aislando, cerrando el mundo, y quedó atrapada, quedó empantanada. Lamentablemente, la propuesta de Cambiemos era interesante desde el punto de vista de corregir los problemas de fondo de esta economía. El tema es que los desequilibrios, sobre todo los fiscales externos, eran muy importantes. Corregir eso era todo un desafío en sí mismo. Hubo mala praxis en la gestión, el contexto internacional no fue bueno, y la sumatoria de todo esto hace que durante todo el periodo de Mauricio Macri, lamentablemente la economía ha evitado de alguna manera la implosión o la disrupción a lo que fue, por ejemplo, las grandes crisis de la economía argentina en el año 82, en el 89, en el 2001, pero lamentablemente no la pudo resolver. O sea, evitó el colapso, pero no logró la normalización, y hoy, digamos, la gente claramente, y muy entendible desde el lado de
de cómo está la situación económica. Tenés aumento del desempleo, tenés aceleración de la inflación, caída del salario real, caída en las ventas y en el consumo, y mucha gente obviamente va a votar en función de la situación que está personal. Entonces, por un lado, tal vez valoran muchísimo el esfuerzo del gobierno de Mauricio Macri de devolver la institucionalidad, las estadísticas, el combate contra la corrupción, contra el narcotráfico. Estoy convencido de que hay mucha gente que valora mucho eso. Lamentablemente se prioriza mucho el corto plazo. Entonces hoy tenés una gran disyuntiva y tenés un tercio de la población que le volvió a ratificar, a pesar de los malos resultados económicos, el voto a Cambiemos. Un tercio que estructuralmente ya estaba alineado a la oposición, y hubo una gran parte de votantes que se sumaron a las ideas o a las propuestas de Alberto Fernández, y ahí tenés el resultado de las PASO. Claro. Esteban, ¿el nivel del riesgo país muestra que afuera nos ven con riesgo de default a esta altura? Sí, totalmente. Digamos, Argentina va a ser muy difícil que para un gobierno con las ideas, con las propuestas, con las eventuales medidas de Alberto y Cristina Fernández pueda cumplir con los compromisos. O sea, está claro que están anunciando que voluntad tienen. Lo que se necesita acá son tres cosas para que esto suceda. Se necesita voluntad, se necesita capacidad, que habrá que verlo cuando anuncien medidas, porque acá por ahora fueron todos eslogan de campañas. Hay que ponerle bolsillo a la gente, hay que pisar las tarifas, hay que reactivar el consumo. La pregunta es cómo lo van a hacer y dónde van a sacar los fondos que no hay. Eso es lo que la gente no sabe. Digamos, acá el problema es macroeconómico, es estructural, y cuando no hay, en economía no hay. Ahora, yo creo que los mercados se están anticipando. Bueno, la voluntad puede estar o no, la capacidad la pongo en duda hasta ver el detalle. Y después está el tema de la credibilidad. Y la credibilidad, digamos, de esta dupla, digamos, de esta alternativa, por lo que ha sido su track record, su historia y lo que han hecho en los últimos años de su gestión, digamos, está totalmente en duda. Entonces, en ese sentido, sin credibilidad, y si realmente el próximo presidente va a ser Alberto Fernández, comandado con Cristina Fernández y todo el cuerpo político, va a ser muy compleja la situación en términos no solo de default, sino de expectativas en general. Pensemos en los empresarios, incluso en las pymes, que tienen que tomar decisiones, invertir y demás. Con todo el descalabro que hicieron en la economía en el segundo mandato de Cristina, y como la economía está igual que como quedó, va a ser muy difícil que Argentina pueda tener un horizonte de recuperación, de crecimiento y normalización. Eso es lo que está en duda. Por eso el valor de las acciones hoy en Argentina vale la mitad de lo que valía hace un par de meses. Sí, y cuando uno piensa en alternativas, ¿qué sucedió con alternativas populistas? Lo que ha sucedido con Venezuela, que todavía sigue en caída libre. Realmente, si eso es lo que se viene, de alguna manera los mercados están diciendo, señores, si ustedes no quieren corregir las cosas y vuelven al populismo, la destrucción y la degradación económica va a ser continua. Bueno, de alguna manera los precios de los activos argentinos hoy ya valen mucho menos. Esteban, buen día. Javier es mi nombre, gusto saludarte. Te voy a hacer una pregunta un tanto más general en carácter y bien para el ego, ¿no? Te traigo bien al llano fuera del lenguaje técnico, pensando que el viernes, por lo que decían las encuestas, había cierta expectativa y los mercados reaccionaban favorablemente. Bueno, el lunes la debacle. La pregunta no es cómo funciona el mercado, porque sería de muy amplia respuesta, pero ¿cómo es el día a día de que bueno, de repente la cuestión está bien y de repente todo vuela por los aires? ¿Cómo se lo explicas al hombre de la calle, al tipo común? Podría explicarlo, digamos, hay un componente especulativo. Yo creo que lamentablemente se ha bastardeado mucho los mercados financieros, por eso el mercado financiero argentino, y hablo mercado financiero, hablo mercado de capitales y el sistema bancario, es el más chico del mundo técnicamente. Claro. Y uno bastardeó tanto el mercado, fue contra los bancos. El problema no es del mercado financiero en Argentina, el problema es macroeconómico. Crisis recurrentes llevaron a que lamentablemente terminamos castigando el vehículo en vez de lo que está atrás del vehículo. Y sí es cierto que probablemente hay mucha especulación en gran parte. Ahora, como instrumento de canalización de ahorro a la inversión, es un instrumento elemental para una economía en el siglo XXI. Entonces, si yo saco el componente especulativo, después lo único que queda, que el mercado de capitales es un lugar donde los que tienen excedentes y ahorros ponen a disposición de los que tienen necesidades o proyectos de inversión, etcétera, financiamiento para que eso pueda funcionar.
digamos, y eso se hace a través de los bancos o a través del mercado de capitales, que son los dos grandes vehículos. ¿Qué significa esto? Supongamos que ustedes tienen un proyecto y dicen, yo quiero generar una empresa, quiero generar puestos de trabajo, creo que hay una oportunidad, por ejemplo, no sé, poniendo un kiosquito o poniendo una empresa petrolera, y esto puede generar bienes, servicios, puede crear valor, puede generar riqueza para todos. Bien, ¿cuánto hay que poner? 100.000 pesos, 15 millones de pesos, lo que fuese, no tengo la plata. Bueno, los mercados financieros cumplen ese rol. Y entonces un bono o una acción, de alguna manera, están reflejando esa interacción constantemente. Y después está el tema de los precios, una vez que ya se cumplió ese rol primordial de llevar el ahorro a la inversión, que lo que hace es, bueno, eso le da liquidez y genera expectativas hacia adelante. Digamos, una acción lo que está reflejando es las ganancias esperadas de esta empresa, que este empresario quiso poner en los próximos 10 o 20 años. Si las ganancias que se esperan en función de la situación económica va a ser mucho menos, va a vender mucho menos, va a ganar mucho menos, esa acción va a valer mucho menos. Y esos son los ajustes que cuando sacamos los elementos especulativos vemos en los mercados. Y hoy Argentina, las acciones argentinas medidas en dólares para sacar el componente de inflación, hoy valen un cuarto de lo que valían hace 2 años atrás. Ahora, cuando ustedes agarran su sueldo, la facturación de una pyme, los ingresos de los todo se está degradando y cayendo. Y eso es una pérdida de valor invaluable, digamos. Y es, de alguna manera, el empobrecimiento. El problema, o lo más dramático, diría yo, es que en las acciones y en los bonos se está anticipando muchísimo más. Porque hoy nosotros estamos sintiendo los embates de la crisis que empezó el año pasado y todavía ahora con más coletazos, pero si se manifiesta lo que están mostrando los mercados en los últimos meses y sobre todo esta semana, digamos, de alguna manera están anticipando que se vienen no días, sino meses y tal vez años muy complicados para Argentina. Y no quiero pecar de agorero, pero hay que entender, digamos, Argentina tiene serios problemas económicos. Sería elemental pedirle al oficialismo y a la oposición y a sus equipos económicos que brinden detalles de cómo van a sacar este auto empantanado desde hace 8 años en la banquina, de un camino, de una ruta por la que ya no pasa ningún país, porque todos los países entendieron que hay que tener disciplina fiscal, disciplina monetaria, combatir la inflación, estar abiertos al mundo, etcétera. Eso ya no se discute en ningún lugar del mundo. Y nosotros ahora queremos pegar un nuevo volantazo en nuestra historia. Bueno, tanto volantazo y tanto indisciplina económica nos están de alguna manera degradando constantemente. Esteban Fernanda te saluda, buenos días. Buen día. Te quería preguntar si hablaste de voluntad, capacidad y credibilidad. Si la figura de Roberto Labaña le sumaría credibilidad a si lo invitan a la fórmula Fernández-Fernández en caso de que sean el próximo gobierno. Probablemente algo de credibilidad podrían lograr. Lo que hay que entender, que es muy difícil de entender, uno porque está todo el día con los números, nosotros trabajamos constantemente con las pymes, tenemos mucha calle, pero claro, desde el otro es muy difícil. El contexto en el cual asumió Labaña es infinitamente diferente a lo que está pasando con la economía de hoy en día. Bien. ¿Qué quiero decir? En el 2002, cuando Labaña inició su gestión a mediados de 2002, la economía ya estaba transitando piso, había tenido una brutal devaluación que generó un salto del tipo de cambio real fenomenal, la economía ya había hecho el ajuste fiscal y además estábamos en default. Esa combinación de 3 factores se le suma un contexto externo que se puso muy a favor y la verdad que hicieron una buena gestión económica. Claro. La macroeconomía automáticamente ya empezó a salir con Dualde. Cuando Néstor asumió en mayo de 2003, la economía ya llevaba 10 meses de crecimiento. Claro. Y a una velocidad muy considerable. Hoy la situación interna de la macroeconomía es sumamente compleja. No hay un shock o algo que realmente pueda hacer este ajuste macroeconómico que duele, pero de alguna manera libera y puede empezar a hacerte caminar. Claro. Y encima el contexto externo, ya favorable, el viento de cola, no hay y no va a haber. Y entonces eso amerita máxima prudencia. Sería interesantísimo que Labaña tal vez se presente como eventual jefe económico del proyecto. Lo que hay que ver son las medidas acá. Claro. Entonces, el visto bueno, credibilidad, sumás un punto, perfecto, mostrame el programa. Claro. Restás uno o ganás otro más, y ahí sí puede empezar a funcionar.
Bien. Pero yo creo que falta mucho, yo creo que es muy complejo y lamentablemente los argentinos atrapados en la grieta somos rehenes de las propuestas. Creo que lo de Macri está mucho más claro, que un intento de normalización y de corrección y de poner una economía normal lentamente, pero para eso necesitaba financiamiento y para eso necesitaba horizonte. Bueno, eso hoy está, digamos, pausado por el ciclo electoral. Lo de la oposición falta muchísimo detalle, pero para mí es elemental y debemos exigir todos, hayas votado quien hayas votado, que realmente digan quién, qué y cómo lo van a hacer. Bien. Porque no podemos estar jugando, digamos, al villano en el medio de unas elecciones para prender fuego y sacar más votos y asegurarme el poder con una circunstancia, con una situación realmente tan compleja. Esteban, la última. Solá habló de desdoblar el tipo de cambio. ¿Qué opinión te merece eso? Yo creo que en el marco de un programa y por un momento, o sea, en un determinado plazo, digamos, de vuelta, hay que ver la consistencia general, podría funcionar o servir para algo. Ahora, como medida de decir, listo, esta economía va a funcionar de esa manera, ya te digo que no, porque rompe leyes elementales de la economía. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, de vuelta, si lo están pensando en el marco de algo mucho más integral, que tiene mucha consistencia, bueno, puede funcionar, pero el anuncio en sí mismo queda perdido y yo te digo que a largo plazo eso no funciona. Bien. Esteban, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. Por favor, gracias por el llamado. Que ande muy bien. Bueno, Esteban Domecq, de la consultora INVEC.